El planeta ya sufre los efectos de la crisis climática, calor extremo, lluvias intensas y sequías prolongadas. Desde el 10 de noviembre se realiza la COP30 de cambio climático en Belén, Brasil, donde líderes de todo el mundo se reúnen para buscar acuerdos que frenen el calentamiento global y mitigar las pérdidas y daños que ya se han producido por esta crisis. En este debate, organizaciones y comunidades piden algo claro: que quienes más han contribuido a la crisis reduzcan sus emisiones y asuman sus compromisos. En Ecotopía hablaremos hoy sobre los desafíos y oportunidades de las reparaciones climáticas junto a nuestro invitado, Carlos Aguilar. Él es coordinador de justicia climática para América Latina en Oxfam, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias y un saludo a todos los colegas de UNES y en Centroamérica en general. Gracias por la invitación. Bienvenidos y bienvenidas también a quienes nos ven en las redes sociales y nos escuchan, como decíamos, en las emisoras comunitarias de ARPAS. Carlos, quisiera que antes de entrar de lleno en el tema de reparaciones climáticas, de conocer en qué consiste, habláramos un poco sobre la COP30. La semana pasada, el 10 de noviembre, dio inicio este encuentro que reúne a líderes del planeta, organizaciones, para dialogar sobre qué se está haciendo respecto a la crisis climática y tomar estos grandes acuerdos. Este año además tenemos, ¿no?, como contexto que se cumplen 10 años del Acuerdo de París, este acuerdo histórico que marcó pues uno de los compromisos globales más retadores frente a la crisis climática. Cuéntanos un poquito qué pasó la semana pasada, qué se discutió en la COP30. Bueno, muchas gracias y sí, muy importante porque esta COP ha sido destacada por muchísimas personas, incluido autoridades del gobierno de Brasil y a nivel global como la COP de la implementación. Hay un reconocimiento internacional de que ya llevamos 10 años desde la aprobación del Acuerdo de París y que tenemos suficientes acuerdos sobre la mesa y es necesario que ya tomemos medidas para conseguir implementarlos, para llevarlos a cabo, para ponerlos en práctica, porque lo que sabemos hasta hoy es que varios de estos acuerdos, que son acuerdos importantes para mantener la temperatura del planeta en 1.5 grados, pues no se están cumpliendo y eso es lo más importante. Si tenemos acuerdos, pero no hacemos las tareas en los países o no hacemos las tareas en los territorios, no va a mudar la situación de crisis climática que estamos experimentando hoy en día. Entonces, hay muchas expectativas y muchas esperanzas colocadas alrededor de esta COP como una COP de implementación. Comenzó la semana pasada, como muy bien lo destacabas, con la aprobación de la agenda y esto fue un buen punto de partida porque al mismo tiempo sabíamos que había muchas tensiones alrededor de establecer una agenda de consenso. Sin embargo, cuatro temas importantes quedaron estacionados en el camino, por decirlo así, y abrieron una subsección, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Un espacio para poder continuar abordando cuatro puntos que son esenciales y que para nosotros revisten de muchísima importancia. Uno, porque está relacionado con el esfuerzo y la presión que han venido haciendo los países desarrollados para que las finanzas y particularmente dentro del ámbito de la negociación de las finanzas, los medios de implementación queden fuera de las discusiones sobre la transición justa y la adaptación. Ni se diga sobre el tema de pérdidas y daños, que ni siquiera es un tema que aparece fuertemente en la agenda de esta COP. Entonces sí hay una preocupación grande en relación a el tema de finanzas y medidas de implementación, que es como se conoce a la manera en que se van a aplicar o en que los países desarrollados quedan de alguna manera obligados a proporcionar los recursos a los países en desarrollo para que las medidas que se comprometen a adoptar se puedan implementar debidamente en los territorios. Entonces, nos ha preocupado mucho ver que hay estas diferencias. Igualmente, en términos de los indicadores sobre adaptación, ha habido un debate importante sobre alrededor de 100 indicadores que se han establecido para poder hacer un seguimiento y un monitoreo de la adaptación.
y hay brechas importantes de ambición entre los planes climáticos y las responsabilidades por las emisiones actuales que no están siendo suficientemente abordadas por las contribuciones nacionalmente determinadas o las NDCs, y también hay preocupaciones que se han venido discutiendo pero que no están suficientemente resueltas en el marco de la COP. Es una buena noticia que se pasó de alrededor de 60, 65 NDCs actualizadas al inicio de la COP a más de 100 en este momento que ya llegaron. Sin embargo, sabemos por evaluaciones previas, evaluaciones anteriores que se realizaron en la COP29, que muchas veces, incluso teniendo los compromisos establecidos en las NDCs, no alcanzamos la meta del 1.5 grados. Entonces, persiste, digamos, la preocupación de que incluso contando con este avance sea insuficiente para lograr las metas deseadas, ¿no? Em, y así, bueno, pues vemos, como le decía antes, que hay algunas preocupaciones alrededor del objetivo global de adaptación y de los planes nacionales de adaptación que son necesarios de abordar y que esperamos que en esta segunda semana se pueda hacer. Un tema muy importante y relevante mencionar es que se ha establecido lo que se llama la hoja de ruta o el roadmap de Bakú a Belén, y sin embargo nos sigue preocupando mucho ver la presencia de financiación privada y diferentes fuentes de movilización de recursos alrededor de esta hoja de ruta. Nosotros en Oxfam hemos venido insistiendo mucho, y en general los movimientos sociales hemos insistido mucho en la necesidad de que el financiamiento venga de fuentes públicas y, y que no se utilicen estas discusiones como dijéramos, formas de enfrentar las necesidades de adaptación, las necesidades, perdón, de financiamiento en adaptación o en otros rubros como puede ser pérdidas y daños. Entonces, ahí también creemos que es importante hacer un seguimiento significativo sobre todo el paquete que se viene alrededor de la hoja de ruta de Bakú a Belén. Obvio que fue la primera semana y por lo tanto todavía estamos, como se dice normalmente, calentando motores. Hay algunos avances interesantes en materia de transición y el debate sobre transición. No le voy a llamar justa todavía, porque aunque ese es el nombre, persisten algunas dudas de hasta dónde está siendo justa o hasta dónde se compromete con el ámbito de la justicia, la transición y los compromisos que se establecen en este momento. Pero todavía, bueno, tenemos más una semana, que será esta semana, para ver las conclusiones a las que se llegue en esta COP y bueno, estaremos atentos para poder abordar eso. Carlos, y justo con todo este contexto, pues se está debatiendo, ¿no? Alrededor de los diálogos que los líderes están haciendo, líderes y negociadores están haciendo en la COP30, esta demanda de reparaciones climáticas. Se ha dicho en conversatorios y desde las voces de los pueblos, de las organizaciones que están participando, no puede haber justicia climática sin reparaciones. Quisiera que habláramos un poco sobre este concepto, qué se entiende por reparaciones climáticas y justo del financiamiento climático que ya se hablaba, ¿en qué se diferencia? Sí, bueno, este es un tema muy importante, sumamente sensible, fundamentalmente para las comunidades. No está debidamente abordado en las negociaciones de la COP como aparecen hasta el momento. Ni siquiera está debidamente abordado en las discusiones que se han llevado a cabo hasta ahora en el fondo para pérdidas y daños. Entonces eso nos preocupa muchísimo. Antes de entrar al detalle sobre eso, me gustaría explicar un poquito mejor, como me lo preguntaste, de qué se trata el tema de las reparaciones y por qué esto es sumamente relevante para el debate en América Latina en particular, pero también en África, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, tanto cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció
que la actual emergencia climática o crisis climática que estamos viviendo es al mismo tiempo una crisis de derechos humanos y que por lo tanto es una obligación de los estados intervenir y reparar aquellas comunidades, aquellas personas que sufren las consecuencias de esta crisis. Y entonces, en este sentido, estamos entendiendo por las reparaciones la importancia de incluir algunos criterios, primero, obligatorios, de carácter obligatorio, sobre la comprensión de lo que es la restitución, la compensación, la rehabilitación y la cesación del daño que se provoca sobre los ecosistemas y sobre las comunidades. Y esto es muy importante porque a veces se ha considerado que es posible contaminar y luego pagar por las consecuencias generadas por la contaminación. Pero el concepto de reparación nos introduce además en el ámbito de la obligatoriedad de parar con el daño que se está produciendo, de detener el daño que se está produciendo. Es decir, no es suficiente con pagar por el daño. Se debe detener el daño que se está causando, se debe restituir a las comunidades, ya sea en términos de bienes materiales o inmateriales, que este es otro tema importante porque no todas las pérdidas son monetarizadas, no todas pueden ser calculadas económicamente. Hay algunos bienes inmateriales que tienen que ver, por ejemplo, con la cultura, con las formas de vida de las comunidades que están siendo afectadas, que no pueden ser ¿cómo se llama?, monetarizadas, calculadas de manera económica y por lo tanto la compensación y la rehabilitación es importante para entender cómo proceder en términos de lo que estamos demandando en materia de reparaciones. Por último, yo señalaría que esto es muy importante para ampliar la responsabilidad y la rendición de cuentas por parte de los estados y obviamente de las empresas, el sector corporativo que está explotando recursos en los territorios. Es por esto que nosotros hemos venido considerando, insistiendo, que se tiene que considerar la reparación como un tercer pilar de la acción climática junto con mitigación y adaptación. Es así como lo recomienda y lo instruye la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no es de esta manera que lo están enfocando los estados, que es justamente lo que nos permitiría tener o aterrizar la idea de responsabilidades diferenciadas pero compartidas. Carlos, quisiera ahondar un poco más sobre los tipos de daños que deben reconocerse y repararse. Ya usted decía, hay elementos culturales que se están dañando, pero que esos no se pueden poner en un valor de dinero. Pero ¿cuáles son estos tipos de daños que deberían considerarse también para a la hora de establecer sobre esto se debe reparar, sobre esto? Para que quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, puedan tener como más claro ese tema. Bueno, es obvio, digamos, que lo que más rápidamente salta a la vista son los daños materiales que se pueden cuantificar, ¿no? Por eventos hidrometeorológicos extremos, por ejemplo, tenemos daños en la infraestructura que son de los más comunes. Eso significa que se caen puentes, se pierde la conectividad de las comunidades con otras zonas importantes. Eso tiene daños colaterales en el comercio, se pierden cosechas también, hay una afectación directa sobre los medios de vida de las personas. Y muchos de estos daños es posible cuantificarlos, como le digo, es posible ponerles un precio y hacer un tipo de reparación o restitución en términos económicos. Pero muchos de ellos no. Y sin embargo, hay que decir otra cosa importante en este punto. Incluso en aquellos de carácter económico, donde es posible cuantificarlos, los fondos que se están utilizando para pérdidas y daños no están llegando a las comunidades, que este es otro de los temas que nosotros estamos rescatando porque mucho se habla de que existen algunos fondos insuficientes, absolutamente insuficientes,
en materia de daños y pérdidas en este momento, pero incluso esos fondos que existen hoy no están llegando debidamente a las comunidades. Entonces, tampoco tienen el impacto necesario para poder enfrentar las condiciones que ellas están viviendo en torno a la, a la, a los problemas, digamos, de pérdida de infraestructura o de medios de vida, que son dos de los más relevantes e importantes. Pero luego, como le decía antes, tenemos lo que llamamos daños o pérdidas no económicas, que tienen que ver con el patrimonio cultural, que tienen que ver con formas de vida, cosmovisiones de comunidades enteras que se ven desarraigadas de los territorios, y que pierden todos estos componentes, digamos, de ancestralidad. El territorio para muchas poblaciones indígenas, negras, quilombolas, es al mismo tiempo un espacio importante de construcción de su cosmovisión, de su conexión con su espiritualidad y con formas de vida que van más allá de lo material, y esto se ve afectado cuando se tienen que desplazar por las situaciones, ya sea del propio efecto de los eventos hidrometeorológicos extremos, o porque definitivamente han perdido el empleo, o ya no hay empleo en sus comunidades, o ya no hay formas de poder ganarse la vida o dar sustento para sus familias. Entonces, esto está provocando también un flujo, un desplazamiento de la población por condiciones climáticas, que es importante de considerar. Hay una afectación, por ejemplo, que hemos constatado con los estudios de algunas organizaciones que se han realizado en Centroamérica. Por ejemplo, la Ruta del Clima ha hecho estudios muy interesantes en este sentido, tanto en Guatemala, Honduras como en El Salvador, en donde vemos que la pérdida de biodiversidad afecta a la culinaria y afecta algunos, digamos, aspectos de la culinaria, de las formas de alimentación que las poblaciones tienen en sus contextos locales y territoriales, porque muchas de las plantas y los productos que se utilizan para preparar los alimentos ya no se pueden conseguir, o ya responden a otros ciclos estacionarios, y en ese sentido no cuentan con las condiciones para poder, eh, digamos, o para continuar con este tipo de prácticas que son esenciales en materia de dignidad y son esenciales en materia de identidad para las comunidades. Y como sabemos, dignidad e identidad son cosas que no se pueden cuantificar. No es posible ponerle un valor a eso. Cuando se pierde una planta, cuando se pierde una semilla, cuando se pierde una especie, eso no es posible cuantificarlo. Eso no es posible ponerle un valor económico. Y por eso para nosotros la discusión sobre reparaciones es fundamental y clave si queremos efectivamente enfrentar la situación de crisis climática como crisis de derechos humanos y de derechos de la naturaleza. ¿Quiénes deben pagar por las reparaciones, Carlos? ¿Y cuáles son o deberían ser los criterios más justos para definir esto? Bueno, hay toda una discusión sobre eso, es una discusión grande. Desde las investigaciones que hemos hecho en Oxfam, hemos insistido muchísimo que hay países desarrollados o países enriquecidos que han aprovechado y que están haciendo un uso histórico indebido del presupuesto global de carbono, es decir, de las emisiones que están provocando un ascenso acelerado de la temperatura en el planeta, y que por lo tanto son los mayores responsables por la situación que se está viviendo a nivel planetario. Se trata, como le digo, de países desarrollados, pero también se trata de una élite de súper ricos o multimillonarios, cuyas inversiones y cuyas prácticas de vida están generando y acelerando esta crisis a nivel planetario. Por lo tanto, para nosotros, los mayores responsables de esta crisis son estos países desarrollados. Los mayores responsables de esta crisis es esta élite de multimillonarios que vive mayoritariamente en el norte global, pero que también está presente en algunos de nuestros países,
como parte de las desigualdades sociales y económicas que experimentamos. De ahí que nosotros insistamos también mucho en que la crisis climática es una crisis de las desigualdades, es una crisis de las brechas sociales que se expresa, por ejemplo, en las brechas de género, en las brechas de cuidado, en las brechas raciales y étnicas que viven los pueblos, las comunidades afrodescendientes, quilombolas, que viven las comunidades o pueblos indígenas, como le decía antes. Es una crisis en términos etarios, porque la mayor parte de quienes han usufructuado indebidamente este presupuesto global de carbono son adultos mayores frente a los jóvenes y las jóvenes que les prácticamente les está restando poco margen para poder enfrentar las condiciones de un planeta que supera el 1.5 grados de calentamiento global y por lo tanto todos estos elementos deben ser considerados a la hora de discutir quiénes tienen mayor responsabilidad por la crisis y por lo tanto quiénes tienen que pagar por las condiciones, por lo que se ha producido actualmente. Este año la COP se está realizando en la Amazonía brasileña, que es una de las regiones pues clave para el equilibrio del planeta, Carlos. ¿Qué rol deben jugar las comunidades, las personas afectadas en las reparaciones climáticas? Se ha dicho que no deben ser vistas como beneficiarias de esos fondos que se destinen para las reparaciones, sino como sujetas de derechos por todas las condiciones de vulnerabilidad en las que se les coloca. ¿Qué rol deben jugar? Bueno, esa es una parte que yo diría de buenas noticias. Una muy buena noticia es que al realizarse la COP en una región del mundo tan importante, tan relevante como la Amazonía, donde existe, digamos, prácticas y una alianza, prácticamente diría yo, entre la naturaleza y las comunidades para enfrentar esta situación de crisis, lo que hemos visto es una intensa participación ciudadana en la COP en general de las comunidades indígenas y afrodescendientes, quilombolas, pero diríamos, de una ciudadanía global que está efectivamente reclamando y demandando que los líderes estén a la altura de lo que están haciendo las personas en las comunidades que efectivamente están haciendo su parte, su papel y que están contribuyendo con la mejoría del planeta. Entonces, hemos visto en esta primera semana una participación bastante activa de las mujeres, de la voz de las mujeres, de la voz de los jóvenes, de las comunidades indígenas, que es fundamental para recuperar el tema de las alternativas, porque las alternativas a la crisis climática ya se están implementando en las comunidades. No es que a partir de la COP vamos a empezar a conocer, digamos, o a descubrir alternativas. Las alternativas se están aplicando en el día a día en las comunidades, las alternativas se están haciendo a nivel local y territorial todos los días se están implementando. Muchas veces no son visibilizadas por los medios de comunicación, muchas veces no son, perdón, visibilizadas en estos espacios internacionales globales de negociación, obviamente porque se trata de puesta en común entre negociadores y países, pero las alternativas se están desarrollando en las comunidades y en los territorios y en la COP también se ha abierto un espacio democrático para que esto se pueda mostrar al mundo y para que el mundo pueda reconocer que hay gente trabajando, hay mujeres y jóvenes indígenas, como lo decía antes, trabajando para lograr un mundo más justo, un mundo más habitable y eso es una muy buena noticia y es un muy buen mensaje que ha surgido desde la Amazonía para el resto de la humanidad en esta COP 30. Carlos, un dato que quisiera compartir es que Naciones Unidas dice que sin una acción climática contundente para el año 2050, 200 millones de personas van a necesitar ayuda humanitaria todos los años a causa de los efectos que ya está causando, que se van a agravar según los escenarios por la crisis climática. ¿De qué manera las reparaciones, si se implementan adecuadamente, si se toman acuerdos necesarios respecto a las mismas podrían ayudar a reducir o a gestionar la crisis humanitaria que la crisis climática vaya a provocar?
Bueno, es muy importante hacer aquí dos aclaraciones, ¿no? Tanto lo que ha señalado Naciones Unidas, que vos acabas de citar, como lo que ha dicho la Organización Internacional Meteorológica, eh, muestran que la crisis climática se está incrementando con el rumbo que llevamos actualmente en el planeta. Es decir, que los efectos, los impactos, como lo dice la Organización Meteorológica Mundial, de los eventos hidrometeorológicos extremos, se está intensificando en frecuencia y se está intensificando en impacto. Entonces, esto lo que significa básicamente es que si seguimos de la manera en que estamos actuando en este momento, vamos a tener más inundaciones, vamos a tener más incendios, vamos a tener más ondas de calor, vamos a tener más huracanes destructivos como el que se acaba de vivir en Jamaica. No es que por primera vez tenemos estos fenómenos entre nosotros, es que la intensidad y la frecuencia de estos eventos se está incrementando a nivel global y eso está produciendo daños económicos muy serios para regiones como América Latina que han sido debidamente documentados y están siendo calculados por entidades como el Banco Mundial o como la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que ya tienen datos y cálculos sobre esto. Y por lo tanto, es definitivo que el contexto de una crisis que no es solo climática en términos atmosféricos, sino de una crisis económica y social, se va a ver intensificada si no hacemos y tomamos medidas radicales ya para frenar esta situación. Y eso supone que los países ricos, los países más desarrollados, efectivamente se comprometan con el financiamiento y con los fondos que debidamente deben llegar a los países, pero, y aquí está la segunda salvedad que quiero colocar sobre esa cita que hiciste, no puede seguir llegando en forma de ayuda, no puede seguir llegando en forma de deuda, porque ese es un problema muy serio que tenemos. Primero porque la ayuda, como es considerada hoy, es discrecional, es decir, que los países que ayudan deciden cuándo ayudan y de qué forma ayudan. Y segundo, porque muchas veces deciden hacerlo en forma de préstamos o a través o contabilizan, digamos, dineros del sector privado como parte de la ayuda, cuando en realidad se trata de inversiones o de proyectos lucrativos que ciertamente generan algún recurso económico en los países, pero a cambio de extraer otro tipo de recursos o extraer otro tipo de bienes de los países que están sufriendo las consecuencias de la crisis climática. Por lo tanto, lo que nosotros hemos venido constatando, y hay un informe reciente de Oxfam sobre este tema, un informe que se le denomina un informe sombra sobre la situación de del financiamiento climático que circuló en octubre, en donde nosotros insistimos que lo que hemos venido viendo es que el financiamiento climático se está comportando como un negocio. Y entonces lo que está sucediendo es que los países que más necesitan el financiamiento climático se están endeudando a causa de estas crisis. Y de ahí la demanda de que se pare ya de utilizar la crisis y la necesidad de las personas como una posibilidad de negocio por parte de los países desarrollados y de las empresas. Y eso es lo que nos permite el concepto de reparaciones. Por eso vuelvo sobre la importancia de la idea de reparaciones y de incluir reparaciones como tercer pilar de la acción climática después de la mitigación y la adaptación, porque la reparación nos permite entender que no se trata de ayuda, no se trata de formas de endeudamiento, se trata de obligaciones de quienes más han contribuido con esta crisis para quienes están sufriendo las consecuencias de la crisis climática. Y por lo tanto, en el marco de esas obligaciones, es lo que yo le señalaba anteriormente, importante digamos, de discutir y de incluir en la negociación que tiene que ver con toda esta cuestión de la restitución, la rehabilitación, la compensación y parar con el daño que se está cometiendo y salir de esa visión de negocios, de una especie de capitalismo verde que es en el que nos encontramos en este momento, de una instrumentalización de la transición justa en esta ruta o de supuestas alternativas en torno a la financiarización de la naturaleza
que lo que suponen es que es posible monetarizar los daños y que por lo tanto las empresas pueden seguir contaminando siempre y cuando paguen por el impacto de estos daños en las comunidades. Y nosotros decimos eso no es posible, eso no es, digamos, lo que se busca en torno a la construcción de una verdadera justicia climática, social, de género en los territorios. Se requiere parar con el daño, se requiere restituir, se requiere una compensación que puede ser económica o no económica, como lo decía antes, y fundamentalmente se requiere establecer obligaciones de quienes contaminan con quienes están sufriendo los impactos. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado y compartido estas reflexiones tan importantes justo en una semana clave, como usted decía hace un momento, para el planeta, porque esta semana termina la COP30, pero también deben finalizarse con los compromisos globales para pues dar seguimiento y tomar acción frente a la crisis climática. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes muchas gracias y bueno, seguimos conversando sobre los resultados de esta COP, pero fundamentalmente sobre lo que viene de aquí en adelante para seguir fortaleciendo las acciones y las alternativas que se construyen desde las comunidades y con las personas, con los pueblos que están trabajando activamente para dar respuesta a esta situación crítica global. Agradecemos a Carlos Aguilar, coordinador de justicia climática para América Latina en Oxfam, por habernos acompañado y también a ustedes, amigos y amigas, por su sintonía a través de las emisoras de ARPAS y a quienes nos siguen en las redes sociales. Este podcast puede volver a verlo en nuestro canal en YouTube y también puede escucharlo en Spotify. Le esperamos la próxima semana.